soy Facundo Luzardo, por las dudas, esposo de Pau Pena y papá de Matías y Seba, que andan por ahí. Estuvimos también desde ayer compartiendo acá este tiempo y eso, hablando, en cierta manera, hablando de Jesús, porque estuvimos hablando desde ayer cómo Jesús nos ama tanto, tanto, tanto nos ama a Él, que nos recibe tal cual como estamos, pero nos ama demasiado para dejarnos como estamos. Nos ama tanto que Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Al mismo tiempo, Él sabe que para nosotros es mucho mejor poder ser transformados. Y el tipo de transformación que Él quiere que vos y yo experimentemos es la transformación a la imagen de su Hijo Jesús. Y estuvimos viendo como versículo lema para las tres charlas, las dos de ayer y la de hoy, 2 Corintios 3, 16 al 18, donde nos habla de que aquellos que hemos conocido al Señor Jesús, el velo que nos impedía verlo fue corrido, fue quitado, y entonces por lo tanto ahora podemos ver y, a ver los jóvenes, ¿se acuerdan? Vemos y reflejamos la gloria de Dios mientras somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, ¿cómo es, si nos queremos hacer la pregunta, cómo es que cambiamos? Ya que Dios nos quiere cambiar, ya que Dios nos ama tanto, que no nos quiere dejar como estamos, ¿cómo es que vos y yo podemos cambiar en la vida? ¿Cómo es que podemos ser transformados? Y es en este acto de contemplar, o sea, ver la hermosura, la gloria de Cristo y reflejarlo. Y las formas en las cuales nosotros vemos y reflejamos la hermosura de Cristo son muchas, y vimos que son cosas que Dios hace por medio de su gracia también. No solamente nos ha salvado por su gracia, pero Él también nos santifica, nos va permitiendo cambiar también a través del poder de su gracia. Y por eso hay algunas cosas que a veces les llamamos disciplinas espirituales, a veces les llamamos también los medios de la gracia de Dios. Son medios, son herramientas que Dios usa para que a través de su gracia nos va transformando para que nos podamos parecer más a Cristo. Y hay muchísimos que podríamos hablar, pero este fin de semana nos enfocamos en tres de los principales. El primero fue la oración. Vemos cómo a través de la oración, ya que Jesús es lo más importante para nosotros, a través de la oración entramos en contacto con Jesús, podemos hablarle a Jesús, podemos escuchar a Jesús. Y lo segundo fue la palabra de Dios. Ayer estuvimos viendo cómo Jesús mismo nos enseña, la Biblia, que Jesús es la palabra de Dios, la palabra de Dios en mayúscula. Y cómo Jesús mismo también respalda de principio a fin todas las escrituras de que también son palabra de Dios. Y hoy vamos a ver también la importancia de la iglesia local. La iglesia también es un medio de la gracia de Dios para nuestra transformación. ¿Por qué importa la iglesia local? ¿Por qué es que simplemente si Jesús murió por mí, si Jesús me amó a mí y me salvó a mí, ¿por qué no puedo yo vivir una relación tan íntima y personal con Dios toda la vida sin necesidad de la gente que me rodea, sin necesidad de la iglesia? ¿Acaso no puedo yo vivir una vida donde me quedo en mi casa y donde yo oro por mi cuenta y leo la palabra de Dios por mi cuenta y sirvo a otros por mi cuenta? A muchos quizás hasta nos suena razonable eso. ¿Por qué es que para Dios es tan importante el concepto, no solamente el concepto, la práctica en el día a día de nuestras vidas de la iglesia local? Y miren, la idea principal que quiero que podamos conversar hoy es que, vamos a ver si nos sale, porque después la idea es que vamos a ir viendo algunos versículos y lo vamos a ir marcando juntos, por eso estamos probando esto. La idea principal es que la iglesia es el lugar diseñado por Dios el lugar central diseñado por Dios para hacer discípulos. Bien, acá lo adivinaron acá adelante, no sé, me estaban chumbeando las notas, bueno, no sé, pero es el lugar esencial, principal, diseñado por Dios para ser discípulos. No es que no podamos hacer discípulos de alguna manera
en otros lados, en otros contextos, pero es el lugar principal donde de mejor manera nosotros podemos cumplir con los mandamientos de Dios para ser discípulos. Y vamos a comenzar, primero para saber qué es hacer discípulos, tenemos que saber qué no es hacer un discípulo, qué no es el discipulado. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, el discipulado no es, lo voy a agregar solamente, porque no es vamos a poner acá, mira, la tecnología no es solo, porque puede incluir, no quiero decir que esto está mal, no es solamente cursos. Y ahora ya vamos a llegar a la palabra de Dios, pero primero tenemos que definir lo que no es. Vieron que a veces alguien se convierte y decimos, bueno, vamos a hacer un curso previo al bautismo, y eso le llamamos, vamos a hacer un discipulado al bautismo. O vamos a hacer un discipulado para jóvenes, y tenemos un cursito con clases y con pasos para seguir, o un discipulado para matrimonio. Son todas cosas geniales, pero nos estamos limitando mucho si pensamos que eso es solamente, o esa es la extensión de lo que es el discipulado para Dios. No es solo, o solamente también, este sería el otro extremo, ¿no? Pasar tiempo juntos. Esto sería para otro extremo, esto sería un poco para alguna gente también, más como yo, me encanta, ¿viste? Nos juntamos, pasamos tiempo juntos, y a veces decimos, no, los cursos están muy estructurados. Jesús pasaba tiempo con la gente, Él estaba ahí y iba y comía con la gente y tenía fiestas y le decían que era un comilón a Jesús, entonces vamos a invitarlo y vamos a pasar. Ayer fuimos los primeros degustadores de Pizza Garden, que se va a inaugurar acá dentro de poco. Le voy avisando, un nuevo negocio llega a la Colonia Delta y pasamos un tiempo y conversamos y charlamos de todo un poco y decimos, bueno, está eso, cuando nos juntamos y pasamos tiempo y nos hacemos amigos, eso ya es hacer discípulos. Bueno, después es una parte muy importante el crecer relacionalmente, pero no es solo eso. Y lo otro también tampoco es solamente actividades. Yo espero que el Jugendtag, a todos los jóvenes que vinieron, bueno, acá de la colonia, pero en todos los otros lugares, les ayude y les sea de bendición para poder crecer en su discipulado y crecer en su crecimiento espiritual. Pero actividades así, eventos, no puede ser, no es solamente la extensión de lo que significa ser discípulos, o menos todavía hacer discípulos. Entonces, ¿qué sí es el discipulado? Vamos a verlo ahora con varios pasajes, pero una cosa clara del discipulado es que es algo que lleva tiempo. El discipulado lleva tiempo, no es algo que lo podemos resolver con un curso, no es algo que lo podemos llevar solamente con hacer amigos, no es algo que lo solucionamos con un evento, ni de un fin de semana, ni siquiera campamentos de semanas largas. Es un proceso largo, es un proceso... hay un autor que se llama Eugene Peterson, escribe un libro que se llama Una obediencia larga en la misma dirección. Y habla de que el discipulado es una obediencia larga que nos lleva toda la vida en una misma dirección, y esa dirección es Jesús. Y en ese libro dice, existe un enorme mercado para la experiencia religiosa en nuestro mundo. ¿Qué significa esto? Hay mucha gente, contrario a lo que pensamos de que cada vez hay más personas que cada vez más ateos o cada vez más seculares, hay mucha gente que está teniendo curiosidad espiritual. Mucha gente dice, yo no soy religioso pero soy espiritual y me gusta y me interesan diferentes cosas relacionadas a la meditación, a hacer esto. Hay un montón de gente que le encantan este tipo de experiencias espirituales en nuestro mundo. Sin embargo, hay muy poco entusiasmo por la adquisición paciente de virtud, o de carácter, podríamos decir, y muy poco interés en inscribirse para el extenso aprendizaje de aquello que las generaciones anteriores de cristianos llamaban santidad. Hay cosas en el proceso de nuestra vida con Jesús que llevan tiempo. Y que por lo tanto vamos a ver por qué Jesús diseñó la iglesia local para que sea el lugar ideal para que este proceso largo de una obediencia en la misma dirección de seguir a Jesús se pueda llevar a cabo. Entonces, vamos a comenzar
con lo primero que es el lugar donde mejor, mira, por un tema de tiempo y que así se me mueve la mesita, no lo voy a explicar, pero yo se lo voy diciendo. El uno, es el lugar donde mejor se puede cumplir la gran comisión. Y vamos a mirar Mateo, vamos a mirar la gran comisión, que muchos la conocemos. Pero el tema es que muchas veces nosotros pensamos o tenemos así como esta idea, este énfasis, de que la gran comisión tiene que ver principalmente con ir y bueno, vean ustedes porque están re atentos, ¿no? Pero muchas veces lo relacionamos con ir y predicar. Hay que ir y predicar, ¿no? Pero claramente acá nos habla de que la gran comisión se trata de ir a ser discípulos. Y lo tremendo es que la gran comisión, Jesús, estas últimas palabras que Él dijo, ¿no? Después de resucitado, antes de ascender al Padre, y dándole este último gran mandamiento a sus discípulos, no es que le dijo, vayan y hagan discípulos, nos vemos cuando vuelva, sino que muchas de la manera en la que Él expresó esta gran comisión ya nos dice cómo se hacen discípulos de la manera en la que Jesús quiere que hagamos discípulos. Entonces vamos a anotar algunas cosas. Jesús primero comienza y termina con algo muy importante y es clave, es que Él dice que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Esto está relacionado con, ¿se acuerdan cuando Jesús está hablando con Pedro? Y Pedro le dice, bueno, ¿quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y él le dice, bien Pedro, esto no te lo ha revelado sangre ni carne, sino que, y dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces esto tiene que ver con entender de que todo lo que nosotros vamos a hacer, incluso el hacer discípulos, es algo que en realidad Jesús está haciendo a través de nosotros, a través de la iglesia. Y por eso es importante que remarca que toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada. Y dice, por eso, por tanto, ya que yo tengo autoridad sobre todas las cosas, ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero acá no, este es el título, este es el título del gran mandamiento. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo los hacemos? Nos dice acá, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñan a los nuevos discípulos a obedecer. Primero dice, tenemos que enseñar a obedecer los mandatos que les he dado. Y si los jóvenes estaban prestando atención a esto, capaz que ya nos hace acordar al pasaje que estuvimos estudiando ayer. ¿Se acuerdan de Juan 15? Que Jesús nos hablaba de cómo debíamos permanecer en Él y Él permanecería en nosotros, y si permanecemos en Él, sus palabras permanecen en nosotros. Y que sus palabras permanezcan en nosotros, ¿se acuerdan qué significa también? Significa, acá como que lo redondeé en rojo, obedecer. Entonces para Jesús todo esto tiene una conexión. El hecho de que Él nos da autoridad, Él tiene toda autoridad y nos envía a ser discípulos. Es interesante que la primera obediencia que un discípulo tiene que llevar a cabo es el hecho de ser bautizado para identificarse con la muerte y la resurrección de Jesús. Y nosotros podemos salir y salgamos, nada de esto le está quitando todos los otros esfuerzos. Lo que estamos diciendo es que la iglesia es el lugar ideal. Si nosotros nos juntamos con unos amigos y decimos, vamos a hacernos evangelismo, vamos a predicar la palabra de Dios en una plaza allá en Esilda, y nos vamos y alguien se convierte, genial, estamos cumpliendo la gran comisión. Bueno, dimos el primer paso. Pero esa persona debe ser integrada a una iglesia para que pueda cumplir el primer mandamiento o la primera ordenanza de Jesús, que es ser bautizados. Y el bautismo no es algo que se pueda hacer de manera individual. En ningún pasaje habla de bautizate, sino en todo lado nos describe que fueron bautizados por alguien. Y al ser bautizados, la palabra de Dios nos describe que esa era la forma de ser integrados a la iglesia. No solamente en el bautismo nos identificamos con la muerte y la resurrección de Jesús, en nuestra muerte a nuestros pecados y nuestra resurrección a nuestra nueva vida en Cristo, sino que esa nueva vida en Cristo también nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y qué clave acá también como para Jesús, después lo que viene es la enseñanza. No solamente es una enseñanza intelectual, sino también una enseñanza de obediencia. Ahora, pero uno dice, bueno, pero hablamos de los cursos, en los cursos puedes enseñar, pero lo que Jesús dice, enséñenles todas las cosas, que puedan enseñar y obedecer todas las cosas que les he mandado.
Ahora, ¿cuánto nos puede llevar a nosotros a aprender no solamente intelectualmente, sino obedecer todas las cosas que Jesús nos ha mandado? ¿Qué dice? ¿Un par de semanas? ¿Unos meses? Una vida, dijeron por ahí, ¿no? Una vida. Entonces vamos viendo cómo Jesús diseñó el proceso de discipulado de los hijos de Dios para que seamos integrados a una iglesia local a través del bautismo, para injertados y arraigados en su iglesia, comenzar un proceso que dura toda la vida, porque reconocemos que no somos perfectos, reconocemos que tenemos mucho por aprender, mucho por crecer. Y no solamente somos bautizados, sino que además somos enseñados, no nos enseñamos a nosotros mismos. Y si tengan por seguro esto, que estoy con ustedes para siempre, hasta el fin de los tiempos. Tenemos también la promesa de la presencia de Jesús. Estoy con ustedes siempre. Como cantamos también en esa canción, que donde están 2 o 3, ahí el Señor se va a estar moviendo. Pero ya vamos a ver. El discipulado. Esto es medio largo para poder avanzar, pero entendemos que la mejor forma de discipulado sucede en la intersección de 3 cosas. Cuando conocemos a Dios y a nosotros mismos, a través del estudio de la palabra, cuando vivimos en comunidad, y ahora más adelante vamos a ver por qué no podemos crecer en nuestro proceso de discipulado fuera de una comunidad, pero también cuando estamos en misión, cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios también en cumplir esta gran comisión y predicar el Evangelio. Entonces, ¿por qué? Acá viene lo segundo. La iglesia local, que dije por tiempo no lo voy a escribir, pero la iglesia local es el único lugar donde verdaderamente podemos obedecer, podemos practicar los mandamientos de los unos a los otros que aparecen en la Biblia. En Juan también, capítulo 13, acá lo tenemos, en Juan 13, Jesús comienza diciéndole a los discípulos, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Y uno podría decir, bueno, pero la iglesia es una, el cuerpo universal de Cristo, la iglesia que está en todos lados, en un montón de lugares, en todo el mundo. Nosotros también tenemos que amar a esos hermanos. Sí, genial. Pero en la Biblia nosotros vamos a ver que el amar no es solamente un sentimiento. Es más, casi nunca se relaciona en la palabra de Dios el amar con lo que nosotros sentimos. Siempre se relaciona ¿con qué? Con lo que nosotros hacemos. Entonces yo, por supuesto que tengo que amar a un hermano en Cristo, a alguien, a otro hijo de Dios que viva en Japón. Y quizá pueda tomar tiempo para orar por ellos o por la iglesia perseguida en diferentes lugares. Pero hay un montón de mandamientos que tenemos para practicar los unos a los otros que son imposibles por fuera de no solamente frecuentar una iglesia, no solamente ir cada tanto, no solamente ir cuando me conviene, no solamente ser parte de un grupo pequeño, de un grupo hogareño, no solamente ir a un evento y conocer gente, sino de estar comprometidos y arraigados en una iglesia local. Dice, en Gálatas 6:2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirá la ley de Cristo. Y creo que la ley de Cristo se refiere a esa ley de ámense los unos a los otros. Ahora, acá una pequeña explicación rápida de este pasaje, porque como vieron tenemos varios para ver. Cuando acá dice, ayúdense a llevar las cargas los unos a los otros, nosotros muchas veces asociamos cargas con, bueno, vino alguien re bajoneado a la iglesia, ¿no? Anda triste porque, no sé, se le mezcló la ropa blanca con la de color, no sé, le pasó algo complicado en la vida. Chocó con la bici, no sé. Y viene alguien bajoneado por eso, por cosas más serias. Y uno dice, bueno, vení, a ver, contanos, queremos orar por vos, que queremos animarte, queremos llevar las cargas contigo. Y eso es una cosa preciosa y que la tenemos que hacer, acompañar a la gente en sus dificultades. Pero de eso no está hablando este pasaje. En el versículo 1, de ahí de Gálatas 6, lo que dice es, si alguno entre ustedes pecan o es encontrado en pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con amor. Estoy citando ahí de memoria, alguna palabra se me va, pero... Y ahí dice, ayúdense nosotros a llevar las cargas. Entonces, ¿de qué carga está hablando? ¿De problemas, de aflicciones, de pruebas? Por supuesto que eso sería parte, pero acá específicamente está hablando de la carga del pecado del otro.
¿Se acuerdan cuando en Hebreos 12 nos habla de correr la carrera de la fe y dice despójense de todo el peso y el pecado que les impide correr la carrera? El pecado es una carga en nuestra vida. Y yo no puedo acompañar a otra persona y cargar con el peso de su pecado y decirle, vení, yo te voy a ayudar. Vení, vos confesame lo que tengas que confesar, que claramente Dios te perdona y nosotros también, pero te vamos a ayudar a que seas restaurado. Te vamos a ayudar a que vos puedas comenzar a vivir una vida en santidad, que vos puedas comenzar a dejar esto atrás y ir por algo mejor. Esto no puede ser practicado con amigos cristianos que yo tengo en Instagram como contactos. Te podés escribir por el Messenger y decir, mira, orá por mí por esto, pero no de la manera en la que Jesús nos dijo, llévense las cargas los unos de los otros, ámense con amor verdadero, profundo. Para eso necesitamos estar, necesitamos acompañarnos, necesitamos vernos cara a cara. Necesitamos sufrir con el otro. Romanos 12:10 dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrando mutuamente. Esto es clave, porque, claro, vos decís, bueno, está bien, la iglesia, precioso, pero si yo tengo mi grupo de amigos cristianos que también que nos vemos, que capaz que nos podemos confesar los pecados los unos a los otros, capaz que nos podemos animar, nos podemos desafiar, pero el problema es que cuando nosotros nos hacemos nuestros propios grupos, que está precioso, y por eso está bien que las iglesias tengan sus grupos caseros, tengan sus estudios bíblicos entre semana, que tengan sus grupos de jóvenes y los jóvenes además se junten, eso está genial. ¿Cuál es la diferencia con la iglesia local? La iglesia local es la comunidad más particular de todas las comunidades, primero porque, justamente, ¿no?, lo que nos une es nuestra fe, pero además es porque a veces casi que lo único que nos une es la sangre de Cristo, que somos hijos e hijas de Dios. Pues muchas veces nos miramos a nuestro alrededor, en algunos lugares, y decimos, pero yo no comparto poco y nada de mis otros intereses, ¿no? A mí me gusta jugar al ping-pong y acá, no sé, lo que dicen que le gusta jugar al ping-pong, les gano como si nada, no me siento desafiado. Acá... a mí me gusta cocinar, dice Cris, ¿no? Me gusta hacer pizza y al resto acá solamente le gusta comer, nadie me ayuda. O acá yo me siento, yo que soy una persona joven, me gusta juntarme con los jóvenes, pero no siento que tenga nada en común con las otras generaciones. O yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el tema de la computación, o tengo ciertos intereses que muy naturalmente nosotros vamos a ir formando comunidades en base a intereses, pero la comunidad de la iglesia no es en base a interés, es en base a la sangre que nos compró con precio. Y somos familia, pero como la familia real de sangre, muchas veces lo que nos une es eso, es el lazo de sangre, pero a veces tenemos pocas cosas en común. Y eso es lo que hace que sea fácil llevarnos bien los unos con los otros. Y a veces se complica, ¿no? A veces tenemos diferencias con el que tenemos al lado. Y ya no lo tenemos más al lado porque ahora me cambié de banco, porque ya no me cae tan bien. Y a veces nos peleamos por cosas, discutimos. ¿Y ustedes me creen si yo les digo que eso es por diseño? No es para que nosotros digamos, qué horrible, qué hipócrita la iglesia, qué espantoso, qué... Eso es por diseño de Dios. Porque Dios sabe que en las diferencias, en un proverbio que dice, el hierro con el hierro se afila. Entonces, literalmente, a veces cuando nos sacamos chispas, los unos con los otros, es que empiezan a aflorar esas cosas de carácter. Si yo solamente me junto con mis amigos, con los cuales yo sé que me llevo bien, con los cuales yo sé que puedo pasar toda la tarde charlando y nos vamos a matar de la risa, y tenemos los mismos intereses y los mismos temas de conversación, ¿dónde va a aflorar? ¿En qué momento va a aflorar esos problemas de carácter que Dios tiene que tratar conmigo? Y ese tipo de cosas pasan cuando nosotros asumimos un compromiso serio con la iglesia local en la que Él nos ha plantado. Y a pesar de las diferencias, entendemos que esas diferencias Dios las quiere usar en el proceso de mi discipulado, en el proceso de mi parecerme más a Cristo. Y que en esas diferencias son las que me van a desafiar y van a hacer que me sea difícil esto de respetar y honrar mutuamente a los demás.
No es fácil respetar al otro cuando tenemos un montón de diferencias. No es fácil honrar al otro cuando yo estoy seguro que yo tengo la razón. Y el otro no tiene la razón. Pero el mandato de Dios está ahí. Tengo que honrar y respetar. Honrar al otro, amar al otro. Y acá Jesús le empieza a poner patas, lo empieza a poner bien práctico, empieza a bajar a tierra lo que significa amarnos los unos a los otros. No es esa cosa de que, bueno, está cuando siempre hay una canción ahí que viene bien ahí para abrazarnos y decimos, ay, qué lindo, y nos vamos, y que Dios te bendiga y te reamo, pero cuanto más lejos te amo más. Sino que realmente Dios nos desafía a que si nosotros queremos crecer, queremos parecernos más a Él, por lo tanto le queremos dejar que Él vaya podando las cosas en nuestra vida que no sirven para que demos más fruto. Si como ese escultor tiene que ir dándole ahí el cincel para ir sacando las partes de la piedra o del mármol que no pertenecen a la imagen que se está formando, Dios nos coloca en un lugar que nos ayuda en ese proceso. Si nosotros somos re espirituales y oramos todo el día y leemos toda la Biblia, pero nos vamos por ahí y nos aislamos en algún lugar en el medio de la nada, no me las sierras de Minas, vieron ahí que hay un montón de casitas, que la casa más... ¿A cuánto le gusta ir allá? Como es Villa Serrana. Está bien, un par de semanas de vacaciones no está mal, pero si en eso se convierte en nuestra vida, el problema es que muchas veces nosotros podemos vivir incluso, no sé, en el medio del centro de Montevideo, donde tenemos vecinos por todos lados, pero igual vivimos aislados. Muchos de nosotros podemos incluso congregarnos regularmente en una iglesia y no poner esto en práctica. Este versículo que vieron que a veces los pastores cuando está medio vacía la congregación ya tiran palo ahí y leen Hebreos 10, donde 24, 25, donde dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿no? Pero ¿qué dice el versículo anterior? También de memoria porque me lo acordé ahora. Dice, busquemos maneras de animarnos y exhortándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿cuál es el punto de eso? ¿Tenés que estar para que te pasen lista? No, el punto es que estando vos podés animarte, exhortar a otros, recibir el ánimo de otros para crecer en amor y para crecer en buenas obras. Y el problema es que muchos cumplimos con el tic ahí de decir, yo estoy, pero yo no animo a nadie, ni dejo que nadie me anime, ni dejo que nadie me desafíe. Y si alguien se atreve a desafiarme en algo, yo me ofendo ahí sí que no vuelvo. No me moleste que yo me estoy congregando. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. El ánimo, nosotros necesitamos del ánimo de los demás, y yo necesito también por mi propio bien darle ánimo a otro. Cuando alguien está desanimado, lo primero que te vamos a recomendar hacer es, deja de mirar hacia vos mismo, deja de mirar solamente tus problemas, empezá a mirar a otros y cómo Dios te puede estar llamando y Dios te puede estar desafiando a servir y amar a los demás. Y te puedo asegurar que cuando empieces a hacer eso, tus problemas se van a ver más chiquitos, aunque sigan ahí. Y edifíquense unos a otros. La palabra de Dios, a pesar de que siempre decimos, ¿no? La iglesia no es el edificio, la iglesia es la gente. Irónicamente la Biblia nos muestra una metáfora de cómo nosotros, dice en 1 Pedro, somos como ladrillos del edificio de la casa de Dios que Él está construyendo. Y por lo tanto, cada ladrillo tiene que ocupar su lugar. Cada miembro en el cuerpo tiene que ocupar su lugar. Si no, si empezamos a sacar ladrillitos, bloques del edificio, llega un momento que se nos viene todo abajo. Y por último, en Santiago 5:16, confiésense los pecados los unos a los otros. Esta es una cosa en la cual hacemos muy poco énfasis, porque a veces, creo yo que puede ser relacionado que a veces nosotros por diferenciarnos de la iglesia católica decimos, no, la Biblia no enseña que vos tenés que ir a confesar los pecados del cura, ¿no? Y está bien, no lo enseña, pero a veces nos olvidamos que sí tenemos el desafío de los unos, no al cura, porque no es que haya alguien con mayor conexión a Dios que nosotros. Dios murió por todos nosotros y tenemos el mismo acceso a Dios. Pero sí nos dice, confiesen los pecados no solamente a Dios, pero los unos a los otros. ¿Y por qué es importante la iglesia local? Porque si yo le escribo a un amigo que vive
no sé, vivo en España y le digo, che, mirá, ¿sabes qué? No sé, orá por mí porque estoy discutiendo mucho con mi esposa y es genial, se acordará de orar por mí cada tanto, pero no va a estar ahí para verme en el día a día, en el semana a semana, para ver si realmente estoy trabajando en eso, si yo realmente estoy comprometido con el cambio, con buscar a Dios. No va a estar ahí para poner su mano sobre mi hombro y orar conmigo y cargarse de mi pecado también. Entonces es importante que demos ese paso de fe y decir, en el lugar en el que Dios me ha colocado. Y también no solamente con nuestro grupo de amigos, donde quizá todos tenemos la misma experiencia en nuestra vida cristiana, poder mirar en la comunidad de la iglesia, donde hay otras generaciones, donde hay gente con más experiencia, con más tiempo caminando, esta larga obediencia en la misma dirección. Que puedan ser esos testigos, como habla ahí en Hebreos 12, que nos animan en la carrera de la fe. Y tercero, y acá nos ponemos medio complicado. La iglesia local es el único lugar, y está relacionado con lo que decíamos recién, pero es el único lugar donde verdaderamente podemos practicar la disciplina eclesiástica. Me puse técnico acá, me puse complicado. Hay un problema, ¿no? Muchas cosas complicadas, feas, han pasado en algunas iglesias, incluso ahora se ha puesto de moda hablar de lo que es el abuso espiritual. Es algo terrible, ¿no? De liderazgo abusivo que no honra a Dios, que se aprovecha de la gente. Eso está mal, eso hay que denunciarlo y eso hay que cortar porque es pecado. Pero a veces eso nos ha hecho olvidar de que hay un orden dado por Dios, de autoridad, pero no de autoridad eso justamente para señalar hacia abajo y para decir lo que hay que hacer. En el reino de Dios, ¿la autoridad qué es? El que sirve, dijo Jesús. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el que sirva. Y el que se sacrifique por los demás. Entonces, hay un orden también dado por Dios para el contexto de la iglesia local, y ya vamos a ver por qué, en el cual nosotros somos llamados, en esta comunidad donde Dios nos ha plantado, a someternos a la corrección amorosa de los líderes que Él ha puesto sobre nosotros. Y si yo solamente me junto con quien a mí me gusta, con quien a mí me conviene, con quien me va a decir solamente lo que yo quiero escuchar, jamás voy a poder disfrutar de este medio de la gracia de Dios para hacerme más parecido a Jesús. Y miren qué tremendo, Mateo 18. Estamos en Mateo, no estamos ni en Hechos, todavía no arrancó la iglesia, pero miren lo que Jesús dice. Dice, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ya se armó el lío. Ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, arreglemos las cosas acá personalmente. No vayamos a hacerle a la chusma, ¿no? No vayamos ahí a contarle a doña Florinda del otro lado. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto nos tiene que quedar claro. Has ganado a tu hermano. El objetivo de esto que llamamos disciplina eclesiástica, esto que llamamos la corrección, es poder ganar a nuestro hermano, en este sentido, poder salvarlo, poder bendecirlo, poder ayudarlo en su caminar con Jesús. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 como testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, vos hablaste con él, no te dio corte, pero vos sabés que se está haciendo daño o le está haciendo daño a alguien más con su pecado. Trae más gente que con amor le puedan decir, che, mirá, no soy solo yo que está viendo esto. Somos más personas, estamos preocupados por vos. Que nos parece que esto no te está haciendo bien, no le va a hacer bien a los demás. Dice, pero si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Esto es re significativo, es la primera vez en el Nuevo Testamento que aparece la palabra iglesia. Porque todavía la iglesia no se había conformado, la iglesia oficialmente arranca después de Hechos 2, después de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús acá ya comienza a usar la palabra, que claramente es eclesia, que significa asamblea, que significa aquellos que se reúnen. Entonces quizás los discípulos en este momento no entendían lo mismo que nosotros entendemos como iglesia, pero claramente no era andar llamada a un grupo de amigos más grande. Está hablando de un grupo de personas que se reunían para buscar honrar a Dios con un cierto orden y un grupo que se esperaba que sea respetado y que sea escuchado. Entonces dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, una gran confusión que hay sobre esto, ¿no?
Muchas veces se dice, bueno, si no hiere, esto es lo que a veces se conoce como la excomunión, ¿no? Que se saca alguien de la iglesia, decimos, ay, no, qué horrible, eso tampoco. La disciplina eclesiástica no es para que a alguien no se le hable. Le hago una pregunta, es Jesús quien está diciendo, ténganle por gentil y publicano. ¿Cómo trataba Jesús a los gentiles y a los publicanos eran los cobradores de impuestos? ¿Cómo los trataba? Iba a comer con ellos, ¿y qué más? Se sentaba con ellos. En términos generales, los amaba. Me encanta. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? El punto de esto es, pero la gran diferencia es que los gentiles y publicanos todavía no habían conocido y no habían recibido para sí mismos el Evangelio. No es tipo, echalo y tratalo mal y no lo recibas y no le permita que venga a la iglesia, nada. Es tipo, no, por el bien de esa persona, comiencen a tratarlo como una persona que todavía no ha conocido de verdad a Dios, no ha tenido un encuentro con Dios. Por lo tanto, ámenlo para que en algún momento sí se arrepienta, sí conozca a Dios, sí comience una vida nueva en Cristo y ahí sí como iglesia le podamos reconocer como un hijo de Dios. Entonces acá vemos, la puerta de entrada a la iglesia es el bautismo y la puerta de salida, la muerte que nos vamos con el Señor, o este punto triste de la disciplina eclesiástica en la cual lo que hacemos es decirle, mirá, no podemos nosotros ahora confiar en base a tu forma de vivir, no es la forma de vivir de un hijo de Dios. Pero no juzgue. No, eso también, fuera de contexto. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Y en base a todo este proceso lento, con amor, por el bien tuyo, te estamos queriendo decir, nos parece que vos en realidad no has conocido de verdad a Jesús. Y por lo tanto queremos seguir amándote para que vos puedas llegar a conocer de verdad a Jesús y poder dejar tu pecado atrás. Recuerden, el hecho de que alguien peque, pues esto no significa que no conoce a Jesús. Vieron que hay todo este proceso. Hablaba el otro día ya ni me acuerdo con quién, que hablaba de esto, no, porque la hipocresía en la iglesia. Yo le digo, bueno, pero no le podemos llamar a todo hipocresía. Pues todos reconocemos que no somos perfectos. La hipocresía se vuelve hipocresía no solamente cuando peco, pero cuando peco y no me importa. Cuando yo peco y eso y digo, tengo que buscar ayuda, está bien, no estoy bien. O alguien, capaz que no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo y alguien viene y me confronta y digo, tenés razón, ayúdame porque siento que no puedo con esto. Esas son las marcas de un seguidor de Jesús, que aunque tropieza se vuelve a caer. Y con la ayuda de la iglesia se levanta y avanza y sigue caminando hacia Jesús. Me salteo el de 1 Corintios 5, que ese nos va a mandar en un rumbo complicado, y eso para otro día. Bueno, y esto yo ya le expliqué este versículo, así que miren, ya vamos cerrando. Gálatas 6.1, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, esto me encanta, ustedes que son espirituales, dice, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ustedes que son espirituales, el apóstol Pablo tenía un sentido del humor tremendo. Pues yo no sé si él le estaba diciendo, no, porque yo estoy seguro, ustedes que son... Si él realmente estuviera tan seguro de eso, ni le tenía que escribir la carta. Porque leemos esa carta y se mandaban unas cuantas ahí. Le está diciendo, ustedes que son tan buenos para juzgar y darse cuenta de cuando los demás están haciendo mal, ustedes que son espirituales, no lo dejen ahí tirado, vayan, acompáñenlo, restáurenlo. No lo señalen, sino que vengan junto a él y ayúdenlo. Y tan convencido estaba Pablo que eran espirituales que dice, pero tengan cuidado de ustedes mismos. No sea cosa que ustedes también sean tentados con el mismo pecado. Y después de esto es que dice, sobrelleven las cargas los unos de los otros. Pero ¿cómo es que nosotros tenemos que practicar esto que le llamamos disciplina eclesiástica, esta corrección? Dice, es una restauración con mansedumbre. Y cuidando, yo diría esto de cuidándonos a nosotros mismos, es con humildad. Es que cada vez que yo veo que un hermano mete la pata así, hasta el hueso decimos a veces, ¿no? La embarra mal, yo tengo que también ver un espejo de mí y decir, yo capaz que hoy no, pero el Señor me libre, porque Él y yo no somos tan diferentes. Capaz que la diferencia entre Él y yo es que los dos pensamos en hacer lo mismo, y él no pidió ayuda y lo llegó a hacer y el Señor me ayudó por su gracia y a través de los hermanos a cortar con ese pensamiento y no llevarlo a la práctica. Entonces eso tiene que ser con mansedumbre, con tranquilidad.
acompañando, amando, como los mismos brazos de Jesús que nos reciben, para poder crecer, para poder seguir hacia adelante. Entonces, ¿por qué importa la iglesia local? Espero que en estos pasajes que hemos estudiado juntos podamos ver que es el lugar diseñado por Dios para que podamos experimentar un verdadero discipulado y podamos tanto ser discípulos como hacer discípulos de la manera que Dios quiere. Así que mi desafío para vos el día de hoy y para mí es que capaz que tus sentimientos hoy en día hacia la iglesia local, capaz que no son los mejores. Porque como dicen, por lo menos los adolescentes allá en Las Piedras, pasaron cosas. Y como pasaron cosas, ya sí, todo bien, aquel me pidió perdón y yo le dije, lo perdoné, pero viste cómo es, ¿no? Y todo bien con esto y con aquello, pero yo voy, cumplo, pero voy a hacer la mía. Es imposible nosotros decir que amamos a Jesús y pensar que podemos amar a Jesús y ser un seguidor de Jesús sin amar a su iglesia, quien Jesús dice es mía. Quien la palabra de Dios describe como la novia de Cristo. Quien la palabra de Dios describe muchas más veces que Jesús murió por la iglesia, describe de esa manera más veces que decir que murió por mí, así individualmente. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia por la cual Cristo murió, para perdonar los pecados. Así que te animo y te desafío a que mires hacia adentro y te preguntes, bueno, ¿cuál es mi situación? ¿Cuál es mi relación hoy con la iglesia? ¿Es la mía una relación de enojo con personas, con la iglesia como institución? ¿Hay algo que yo tenga que perdonar? ¿Hay alguna situación no resuelta que no se puede, perdón y ya está, sino que hay cosas que hay que tratar todavía? Y tenés que ir y pedir una conversación con personas. Tenés que ir y pedir ayuda de los líderes, de los pastores. O capaz estás en un punto de decís, ya de indiferencia, de sí, todo bien, pero eso, yo estoy acá, este mensaje no es para mí, si yo domingo y estoy en la iglesia, ¿qué me hablas? Bueno, espero que haya quedado claro que la palabra de Dios nos dice que es mucho más que esto. Y que todos, según cómo esté nuestro corazón, tenemos un próximo paso para dar en este camino de juntos, agarrarnos unos a otros de los brazos y caminar hacia la meta, quien es nuestro Señor. Y que si alguno tropiece nos levantemos y corramos juntos con paciencia y con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Amén. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, porque grande es tu nombre en toda la tierra. Toda autoridad te ha sido dada en el cielo y en la tierra, y tú nos has enviado a que hagamos y seamos discípulos. Y gracias, Dios, porque has aprendido a estar con nosotros todos los días. Todos los días has prometido estar con nosotros. A medida nosotros vamos siendo discípulos y haciendo discípulos, reconociendo, Dios, que no somos perfectos, reconociendo que tenemos muchas cosas por cambiar, pero que justamente como estamos necesitados y como vemos nuestro propio corazón, podemos también comprender a nuestro hermano que ha fallado y queremos ser parte también del proceso de restauración de otros y queremos pedir ayuda también en nuestra vida para no caer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar a tu iglesia, de la cual nos has hecho parte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.